Las encuestas lo confirman. Estamos en los primeros lugares en las redes sociales. La empresa Servicios Profesionales de Comunicación certifica que Radio Globo está a la cabeza en sintonía, superando a la competencia, lo que confirma que somos el medio más influyente en Honduras. 45 de cada 100 personas prefieren nuestro periodismo investigativo, crítico y de propuesta, comprometido con los intereses de la sociedad. Hemos impuesto la agenda informativa con contenidos veraces y creíbles. Nos caracterizamos por llamar las cosas por su nombre y nuestros contenidos no desinforman. Seguiremos en la cima gracias a su preferencia y lealtad con nosotros. Somos Radio Globo, la emisora de las primicias y exclusivas en Honduras. El programa que usted escuchará a continuación es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene ninguna responsabilidad por su contenido. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, don Carlos Paz. Hoy es día martes 18 de mayo del año 2020. Gracias por sintonizarnos a nivel nacional en cualquier punto de Honduras que usted mire Cuarto Poder. Los saludamos en el extranjero, en las plataformas en internet. Le recordamos que Cuarto Poder está ahora en las redes sociales. Búsquenos en Facebook y en Twitter. Y por supuesto puede ver nuestra transmisión a través del Facebook Live. Si escucha bien la voz, me dice Ronald, sí, porque andamos un poco maltratados de la salud bucal, don Carlos, que por cierto, quiero mandarle un saludo, fíjese, a todos los odontólogos de Honduras, porque ayer me tocó ir donde el odontólogo. Hasta que uno visita un rubro, se da cuenta de la situación que está pasando dicho rubro. Pensamos que los odontólogos son una clase privilegiada, pero la están viendo difícil en estos momentos. Saludos a la doctora Mariela Granados, que nos atendió el día de ayer, y a todos los odontólogos en Honduras, que esperemos que también sean parte de esta apertura inteligente, porque la salud bucal no solo es estética, no solo es higiene, es salud también. Así que yo creo que es prioridad también muchas personas que quieren visitar el dentista. Un problema, digo yo, ser odontólogo, ser barbero en este momento. Para tratarle los dientes forzosamente tiene que abrir la boca. Ahí no funciona la mascarilla. Ahí sí existe el riesgo grande de contagio. Y de uno también, porque el médico cuando le está viendo las muelas, para decir algo, tiene que abrir la boca y tiene que estar sobre uno. Pero imagina que yo tenía casi 2 meses de estar con ese malestar y no encontraba dónde. Pues mire, yo tengo un problema igual, que tengo que encontrarle salida en las próximas días. Igual, digo, con los dientes, me dio necropsia y entonces me los perforaron y hoy voy a tener que hacerme un tratamiento. Pero ya están atendiendo la mayoría de odontólogos. Vamos a anunciarles estas mascarillas. Es obligatorio y al mismo tiempo yo personalmente creo que hay que usarlas sin necesidad de que nos estén ordenando. Están muy bonitas, a buen precio, están baratas. Aquí el encargado de la negociación corporativa es Ramón, que le va a dar algunos detalles. Yo del comercio no entiendo mucho, pero sí, me gustan. Hay de otros diferentes colores y están muy bonitas. Y a servir de modelo es otro precio, ¿va? Y ya, bueno, Ramón está, digo. Pero sirven. Sí. 8750 5050 encuentra esa mascarilla. Reitérele el número de teléfono para que las puedan adquirir. 8750 5050 mascarillas. Es un amigo, emprendedor. Microempresario. El amigo, y entonces están muy, muy bonitas. Según las especificaciones, pues son lavables. Correcto. Hay que ayudar entonces. Reitero el número de teléfono. A los empresarios, a los emprendedores. No me aprendí el número de teléfono. 8750 5050. Está fácil. 8750 5050. Ah, bueno, ya me quedó. 8750 50. Estas mascarillas los ha manifestado que las da a buen precio.
Correcto. El amigo y está es correcto. pues compañero, amigo, emprendedor. Antes de entrar en materia, don Carlos, quiero mostrar mi más sentido pésame a la familia del abogado Daniel Rivera Mena, que falleció el día de hoy. Él ha sido un abogado penalista muy reconocido en nuestro país. Falleció hoy en horas de la tarde, así que nuestras muestras de condolencia a sus familiares, a sus hijos Percy Rivera, Yarmud, Betsaida Rivera, amigos nuestros. Y el abogado era una persona con quien dialogábamos bastante también sobre temas de país, una persona muy docta en su área, que incluso le cuento que lo íbamos a invitar la semana pasada para tocar el tema del Código Penal, por su experiencia y conocimiento, pero yo no sabía que estaba ya para ese tiempo resentido de salud, así que nuestras condolencias a un gran abogado que pierde nuestro país en estos momentos difíciles. Esperemos que su familia pues pueda, por lo menos su familia, despedirse físicamente de él en estos tiempos difíciles de COVID-19, donde no se puede velar a las personas de manera normal, don Carlos, pero le mandamos nuestro pésame extensivo a toda su familia. Sentimos mucho la muerte, el fallecimiento del abogado Rivera Mena, muy conocido en el país. Efectivamente. Y le recuerdo que llegamos cortesía de Diario Digital El Pulso.hn. Periodismo de investigación. Visítenos en nuestra página web www.elpulso.hn. Esta nota que le recomendamos el día de hoy para que usted indague, amplíe, también en cualquier red social nos encuentra, en Twitter, en Facebook, búsquenos como El Pulso. Se calienta la situación política y comienzan a salir los precandidatos presidenciales. La presión cae sobre el registro para garantizar la transparencia a través de la depuración del censo y una nueva identidad que subsane todos los vicios del pasado. El Registro Nacional de las Personas asegura que para el 2020 habrá nuevo censo e identidad en noviembre, diciembre. ¿Diciembre? No, le recuerdo el año pasado que nosotros hablábamos de esto y la consulta permanente que hacíamos es que sí iba a estar listo y le preguntábamos a los miembros de la Junta Interventora todavía, ¿verdad? El Registro Nacional de las Personas. Si iba a estar listo para las primarias. Ellos aseguraban que sí, pero no se esperaban y nadie se esperaba esta crisis y por lo tanto ya para las primarias no hay nuevo censo, no hay nueva identidad. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, don Carlos, y de temas relacionados del futuro electoral de nuestro país. Dialogar con personas que están dentro en estos momentos de la atmósfera política en Honduras. Y me parece que ya está listo, me avisa Cristian, el precandidato a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación, don Carlos Eduardo Reina. El pueblo hondureño está atravesando la crisis de la pandemia del COVID-19 y también la crisis marcada desde el gobierno por la falta de transparencia en el manejo de los millonarios recursos destinados a atender la emergencia por la enfermedad del coronavirus. Se esperaba que para el proceso interno primario de los partidos políticos en el país se contara ya con un nuevo censo electoral y los hondureños tuviésemos una nueva identidad. Pero ahora se encuentra que producto de la pandemia no se cuenta con ese componente indispensable para la transparencia y la credibilidad de las elecciones en Honduras. La consulta es: estamos enfrentando la crisis de la pandemia. Post pandemia nos tocará enfrentar una crisis político-social o tendrán la capacidad los líderes políticos de un acuerdo nacional para mantener por lo menos la mediana estabilidad en el país. Y también la propuesta de doña Xiomara Castro, precandidata del Partido Libertad y Refundación Libre, y la posición del coordinador don José Manuel Zelaya Rosales, que debe de respetarse la ley electoral en los términos para realizar elecciones internas, elecciones primarias. Pero doña Xiomara Castro hace la propuesta que las elecciones primarias se lleven a cabo hasta en el mes de mayo del 2021. Hay contradicción de la coordinación
o qué se quiere dar a entender a la sociedad hondureña, y siempre le pedimos su participación en la toma de decisiones de asuntos políticos en el país. La propuesta, desde mi opinión, como ciudadano, de doña Xiomara Castro debió haber sido institucional, llevado a cabo un consenso con los otros precandidatos del Partido Libertad y Refundación Libre. Buenas tardes, don Carlos Eduardo Reina, compañero. Precandidato a la presidencia del Partido Libertad y Refundación, ¿qué opina del futuro electoral, el futuro próximo de las elecciones en nuestro país y de la propuesta del oficialismo de Libertad y Refundación? Usted también como líder de esta institución política, bienvenido a Cuarto Poder, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, Ramón. Y veo a Aristides también en pantalla, a quien le envío un abrazo. Quiero decir algo muy básico. La grave crisis que hemos vivido los hondureños, no solo por la pandemia que la ha venido a agravar, tiene precisamente su origen en la falta de democracia, en golpes de Estado y en robos de elecciones. Y eso ya vimos el precio que estamos pagando, que cuando viene la pandemia, como es cierto que ningún país estaba preparado, lo aceptamos y estamos claros, pero vemos cómo el nuestro no tiene capacidad de reacción. Y lo que hace es simplemente aparentar, como han hecho por años, aparentar que están haciendo esto y lo otro. Pero la realidad cotidiana del hondureño que está padeciendo la falta de alimentos, que está padeciendo que perdió su trabajo, que está padeciendo que no puede pagar el costo de la energía eléctrica y los demás servicios básicos porque no tiene ingresos. Para eso no hay solución. Y yo hago una pregunta respetuosa al panel. ¿Irresponsabilidad de quién es eso? ¿Será de Aristides Mejía, que es aspirante presidencial del Partido Liberal? ¿Será de Carlos Eduardo Reina, que también es aspirante en el Partido Libre? ¿O será del Estado, que cuenta con todos los recursos públicos para precisamente proteger al pueblo hondureño? Pues es del Estado, déjenme decirlos. Y el Estado hemos visto que no responde a los intereses de las mayorías, responde a intereses del Partido Nacional y de sus amigos y aliados con los cuales han gobernado por 10 años. Por tanto, el proceso electoral, que es uno solo, y que tal vez Aristides, que fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, puede explicarnos aún mejor, es un solo proceso que tiene dos partes, primarias y generales. Debe de cuidarse de principio a fin. Si se mutila una parte, se daña todo el proceso. Y creo yo que en estas condiciones, lo que va a quedar de Honduras después de la pandemia, que además haya problemas de orden democrático nuevamente, generará condiciones de una convulsión social que esperamos no ver y que esperamos evitar, siendo sensatos, siendo coherentes y siendo amorosos con nuestro pueblo y nuestra patria. Muchas gracias, don Carlos Eduardo Reina, precandidato del Partido Libertad y Refundación Libre. Le damos la bienvenida al abogado Aristides Mejía, precandidato del Partido Liberal, que me imagino que ya está al tanto del surgimiento de la precandidata Suyapa Figueroa este día, otro contendiente más a competir en el Partido Liberal. ¿De qué depende garantizar que se lleven los términos que establece la ley electoral los procesos eleccionarios? Abogado Mejía. Bueno, en primer lugar quiero saludarlos a ustedes y agradecerles por invitarme al programa, saludar al auditorio y por supuesto a mi amigo Carlos Eduardo Reina, quien veo el relevo generacional que está ocurriendo en Libre. Yo creo que eso es muy sano para el Partido Libre. En segundo lugar, me parece que lo que ha dicho Carlos Eduardo es acertado en el sentido de que hay que ver esto en un contexto más amplio. Sabemos que venimos de un país, de una situación de suma inestabilidad, primero porque ningún régimen autoritario realmente es fuerte.
todo régimen autoritario es frágil. Y eso lo dijo Montesquieu hace 200 años. Segundo, porque en un régimen que gobiernas debilitando las instituciones, como lo ha hecho a través de estos 12 años el Partido Nacional y un poco antes el gobierno de Micheletti también, lo que produce es una enorme debilidad en la democracia, un enorme daño en las instituciones, y hemos visto de que el gobierno no solo buscó una reelección ilegal, manipulando las instituciones, y se mantuvo en el poder mediante un fraude, lo cual le da una falta de legitimidad de poder, sino que sigue en el mismo rumbo de crear escenarios para ver si puede el gobierno actual mantenerse bajo una u otra forma en el poder. Por lo tanto, todas las suspicacias, las sospechas, las dudas que la mayoría de los ciudadanos hondureños tenemos sobre el problema de las elecciones, que es la única salida a esta situación y la única alternativa que tendrá el pueblo hondureño de construir su país, de las dos devastaciones que ha tenido, que son las administraciones nacionalistas que han saqueado el país, y que es las consecuencias que vamos a tener por la pandemia, que son enormes, porque ha habido un empobrecimiento, un cierre de negocios, un desempleo, todo lo que se ha dicho. Todo esto solo puede tener una alternativa y una salida a través de un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno a través de las elecciones. Y si se pone en precario la elección primaria, esto puede dar pie por su íntima conexión, porque ahí es donde se comienza la legitimidad de los candidatos a través del voto. Sabemos que nuestro sistema exige que primero se seleccionen los candidatos en una elección primaria cuando hay varias corrientes en los partidos mayoritarios, y que eso es lo que le da la primera legitimidad a los candidatos que luego van a participar en las elecciones generales. Si se amputa esa parte, estamos afectando la segunda parte. Ahora bien, yo creo que ninguno de nosotros está en la capacidad de saber hasta cuándo va a durar esta situación de la pandemia. Y ya por ahora sabemos también de que muchas cosas no van a ser posibles. Por ejemplo, ¿qué no va a ser posible? Ya no vamos a tener pronto una nueva tarjeta de identidad para ir a un proceso. Eso hay que descartarlo, porque había que haber comenzado en el mes de marzo con la recolección de datos en los 4.000 o 5.000 puestos que habían planificado tener los del Registro Nacional de las Personas. Eso ya no es posible. Segunda cosa que no es posible es que al comenzar el calendario electoral el 13 de septiembre, y en esa fecha debería de inscribirse los candidatos, no se puede cumplir con el requisito de tener las 65.000 o 70.000 firmas que exige como requisito la formación de una corriente electoral. Eso ya no es posible. Y tercero, no sabemos si va a ser posible, y creo que no, que de aquí a marzo podamos tener una campaña electoral normal, de concentraciones políticas, de mítines políticos, o simplemente de ir a visitar las diferentes comunidades para conformar las planillas de diputados, de alcaldes y de regidores. Y tampoco vamos a poder hacer la estructura que vamos a proponer para el partido, para los candidatos a cargo de partido. Eso significa que indudablemente las elecciones van a sufrir alguna modificación. Pero de ahí a pedir la postergación de las elecciones o la anulación, dándole fuerza a aquellos que quieren terminar de destruir la democracia hondureña, hay un gran trecho. Toda facilitación con el discurso o con propuestas que desde en este momento se haga para hacer la postergación de las elecciones o la elección, le está facilitando el camino a aquellos que pretenden negarlas.
lo que nosotros deberíamos de estar haciendo para mantener esa vía a la alternancia que le pueda significar al pueblo su posibilidad de salir de esta situación, es proponer alternativas, y las hay. Uno, podemos hacer, ya estamos terminando ahorita, y yo soy el presidente también de la comisión técnica, todas las reformas electorales. Vienen varias reformas importantes que se supone van a ayudar a que la elección sea más transparente. No solo eso garantiza una elección transparente, se necesita también que haya un cambio de actitud, porque cualquier sistema se puede violentar. Pero esas reformas van a ser discutidas el próximo mes. Si la situación no permite que celebremos en condiciones normales las elecciones, podemos hacer artículos transitorios que faculten al Tribunal o al Consejo Nacional Electoral la inscripción de candidatos sin el requisito del 2% de firmas, o que permitan que presentemos por vía de internet, o me acuerdo que Carlos Eduardo Reina acertadamente ha estado diciendo en otros programas que se puede introducir en la elección el sistema del reconocimiento digital, porque una cosa es la identidad como documento que se porta y otra cosa es la identificación de la persona. La identificación de la persona se tiene que hacer con mecanismos cada vez más seguros, no con la simple observación del que está en la mesa. Si se pudiera con la huella digital hacer una identificación indubitable y a la vez a través de esa identificación crear un mecanismo de voto a través de internet, eso es posible porque se puede hacer que esa huella digital sea la única que posibilite que se apriete un botón y se emita un voto, y ese es más seguro que ir a la mesa, o que hayan elecciones en varios días diferidos. Pero no quiero extenderme más sobre esas posibilidades porque quisiera oír las opiniones de Carlos Eduardo y de los demás, de ustedes como periodistas acuciosos, sobre qué posibilidades, que eso es lo que deberíamos de estar discutiendo. Y de no darle de ninguna manera la entrada, abrirle la puerta a aquellos que quieren destruir el sistema electoral negando las elecciones, sino buscar alternativas. Esta es la tarea de abogado, pero es que eso depende de la oposición, que pueda consolidar una propuesta que conduzca a las alternativas de solución. Pero vamos a escuchar a don Carlos Eduardo. Y escuchemos, don Carlos Eduardo, también las posturas oficiales de los distintos partidos. Yo quiero dejar claro y que la clase política deje definido su postura, si sí o no, porque con el respeto a ustedes, que son políticos, pues la clase política nos ha demostrado en nuestro país que un día dice una cosa, otro día dice otra. Don José Manuel Zelaya Rosales, nosotros habíamos percibido que él estaba en contra de que se anule el proceso primario por estas declaraciones que dio, que vamos a ver a continuación, cortesía de UNETV. Algún plan, por lo menos nosotros que tenemos miembros en los organismos electorales, registro, Tribunal de Justicia, Consejo Nacional de Elecciones, hemos preguntado y nos han dicho aquí no existe ni siquiera rumor de que se pueda postergar este proceso. Sí he escuchado yo a gente, y lo digo sin sectarismo político, aún gente de Libre diciendo que hay que unir las elecciones, que las elecciones están en precario. Es una barbaridad. Debemos de defender por lo que hemos luchado durante los últimos 10 años, el respeto a los procedimientos, a la Constitución y a las leyes. Los problemas se plantean, pero hay que resolverlos. Hay que resolverlos. Si el Estado no asume la solución de los problemas, entonces ya es un problema de otra índole, pero la voluntad política hay que manifestarla. Deben haber elecciones en los términos y en las condiciones que manda la ley, y ajustar todo el equipo técnico, el equipo tecnológico, lo que sea necesario para que se efectúe y se respete la voluntad. José Manuel Zelaya Rosales, deben haber elecciones primarias, pero ahora interpretemos estos tweets que emite doña Xiomara Castro días después de las declaraciones de don José Manuel Zelaya Rosales. Prácticamente por eso digo, hay que interpretar la lectura de los políticos. Primero dice doña Xiomara que propone internas con una nueva identidad y un nuevo censo que según el Registro Nacional de las Personas estará en mayo del 2021. Con el censo de la corrupción y los fraudes sería un suicidio ir a un proceso electoral. Que la ambición por cargos no nuble la razón. Saquemos a Jo
Y también había una palabra ahí que decía, dialoguemos a los partidos internos. Y miremos el otro tuit del compañero Cristian de Xiomara. Ese fue el primero que emitió ella. Confirmado, no hay nueva identidad ni nuevo censo para elecciones primarias, sino un sistema digital que respete la voluntad del pueblo y transparencia de las primarias sería un nuevo engaño. Partidos, dialoguen, salvemos vidas, dice doña Xiomara Castro de Zelaya. Después otro movimiento de Libre, el de Wilfredo Méndez, establece a través del Twitter que también está a favor contundente de las elecciones internas. La postura de don Carlos Eduardo Reina, y se interpreta este mensaje de Meli y de Xiomara, si quieren o no internas o quieren postergarlas. Don Carlos Eduardo. Yo creo que hay que ser absolutamente responsables y pensar en todos los escenarios posibles. Yo le quiero preguntar a cualquiera de los que están aquí en este programa, ¿quién se iba a imaginar hace 3 meses que íbamos a tener que hacer los programas a través de Zoom? Porque iba a haber una pandemia que nos iba a evitar el contacto. ¿Quién se iba a imaginar hace 3 meses que iba a venir el Día de la Madre, donde los abrazos no se podían dar por cuidar a la madre, a los que todavía la tienen? Se han cambiado las cosas. Y si no somos capaces de regirnos por la realidad, no por lo que yo creo, por lo que me conviene, como dicen muchos, por la realidad es tozuda, es contundente, uno choca con ella, se la ignora. Pues esa realidad nos puede decir que en efecto ya hay problemas y ya se está alterando el rumbo normal del proceso electoral, porque como bien decían al inicio, no se ha podido iniciar con el proceso del nuevo censo y la nueva identificación. Pero bueno, yo quiero entonces hacer unas preguntas. ¿Cuándo va a terminar la pandemia? ¿Quién sabe? No lo sabe ni Donald Trump, ni Putin, ni el presidente de China, no lo sabe nadie, porque no hay una vacuna que nos garantice que no nos contagiemos, o no nos hemos contagiado lo suficiente para que haya una inmunidad colectiva. Ante esa realidad debemos pensar en salvar una cosa, que el proceso electoral se dé independientemente de las cosas que están pasando, pero debemos plantear alternativas. Ya lo decía ahorita Tito, el tema de la identificación con la huella dactilar abre un abanico de posibilidades que pueden ser inclusive votar a través de estos aparatitos poniendo la huella dactilar o algún tipo de situación similar. Pero la nueva corriente se preocupa por lo siguiente. ¿Qué pasa si nos enfocamos y nos aferramos en una fecha del 13 de marzo? Que así debe de ser porque así manda la ley. Pero no hacemos ninguna consideración para ningún otro escenario. Ajá, y la pandemia continúa. Y llegar a Honduras a crecer el número de infectados de aquí al mes de septiembre o de aquí al mes de diciembre. ¿Será posible realizar normalmente el proceso electoral en estas condiciones? Creo que es responsable discutirlo y discutirlo con responsabilidad, no pensando a ver qué gano yo o qué mejor, como han de estar pensando los del gobierno, usar la excusa esta para que no haya elección. Ante esa lógica hemos previsto 3 posibles escenarios. Uno es que las elecciones se den como está en la ley, como está plasmado en la ley, el 13 de marzo, que por cierto es el natalicio de Carlos Roberto Reina, mi tío. Bonita fecha sería para ganar unas elecciones primarias en Libre. Pero si hubiera problemas por la pandemia, bueno, ahí está también lo que dijo Xiomara. Podría haber un acuerdo de todos en que se muevan dada la realidad y las condiciones objetivas. Pero si eso tampoco pudiera darse por esta pandemia, queda un tercer escenario que la vez pasada que estuve con Tito en un programa en otro canal lo mencionaba, que no se puede descartar, que es para que siempre exista la posibilidad de que los militantes de los partidos grandes puedan elegir democráticamente sus candidatos, se puedan unir los dos procesos electorales. Parece que no le gustó al presidente Zelaya. Probablemente hay que recordarle que él fue electo por primera vez diputado precisamente en esa fórmula, en la opción B, allá en 1985. Allí, Carlos Eduardo. ¿Qué quiere decir eso? Simultáneas y generales
al mismo tiempo. Carlos Eduardo. Garantizando la democracia en Honduras. Carlos Eduardo, y al mismo tiempo para el abogado Arístides Mejía. Sí, la opción B de 1985, pero en aquella ocasión no fue un gran acuerdo de disposición y voluntad política. Hubo presión de los armados en este país, en aquel tiempo que todavía era COSUFA. Pero el método, en aquella ocasión también solo eran 2 partidos. Abogado, yo también le escuché esa propuesta en el programa de la entrevista con el colega periodista Raúl Valladares. El método, ahora que son 3 instituciones políticas, sería más complejo. Bueno, no lo dudo que hay más fotos que poner. No estoy diciendo que es fácil, pero estoy diciendo de que si se llega a ese extremo, es mejor hacer eso a suprimir las primarias. A ese punto estoy llegando yo, previendo cualquier escenario. Esperemos que sean el 13 de marzo, trabajemos para que sean el 13 de marzo. La nueva corriente estará trabajando en esa dirección, pero tenemos que tener la capacidad de tener alternativas para no quedarnos embrocados en que si no fueron en tal fecha, que nos encuentren, digamos, fuera de base. Dijo y eso que es algo que, otro elemento, yo no lo hago como una crítica, Carlos Eduardo, sino como una propuesta a todo el país y a toda la clase política. Carlos Eduardo dijo que no le había gustado esa propuesta al expresidente Manuel Zelaya Rosales a consideración de que él fue diputado de esa forma. ¿El por qué? ¿No le habrá gustado? No, es que lo escuché en el video que ustedes pusieron. Sí. Y yo creo que uno debe de tener la capacidad de no demeritar, menospreciar o echar a la basura cualquier otra propuesta que no sea la propia. Ese es uno de los problemas en el Partido Libertad y Refundación, que es hora de que se escuchen alternativas que no se han escuchado y que quieren ignorar o quieren demeritar. Eso no es correcto. Todas son buenas, todas tienen un objetivo. Escuchémoslas, contrastémoslas y que salga lo mejor de los consensos de todos. Pero el principal consenso es que se respete, que los partidos escojan sus diputados, sus alcaldes y sus candidatos directamente por el voto de la militancia. Ahora, abogado Arístides, pero esta opción B debilitaría el voto de la oposición porque cada quien iría por su partido político. Los candidatos irían por cada partido. Depende de cómo se haga, porque la ley ya establece, y así va a quedar en la nueva, que se pueden hacer alianzas. Si la fórmula B, que así se llamó la vez pasada, en Uruguay se llamaba la fórmula de lemas, esa fórmula requiere englobar una elección primaria y una elección general. Significa que se pueden dar las características de las 2 elecciones. Y como en la elección general se puede ir en una alianza, perfectamente bien, por ejemplo, yo me podría ir de candidato, me arreglo con Carlos Eduardo Reina, y si él gana la opción dentro de su partido, en la sumatoria de su partido, buscar una fórmula en la que se pueda sumar esos votos a mí si yo soy el candidato de toda la alianza, o a él si él es el que ganó más. Entonces, porque eso se va por el que gana más y luego se hace la sumatoria. Se puede encontrar una manera de mantener el sistema de alianzas aún en esas circunstancias, porque el sistema de alianzas tiene todo un capítulo de regulaciones y no se puede suprimir. Eso ya existe como una figura política. La única dificultad que yo le vería es lo que desde el cielo el espíritu de Carlos Roberto Reina preferiría, porque yo fui un gran militante de Carlos Roberto Reina, y Carlos Roberto Reina era liberal, pero va a haber en el dilema difícil de tener que decidir entre su partido y su sobrino, ¿eh? Ese es el único problema. Sí. Pero la idea es mantener las elecciones a toda costa, y esa idea de la fórmula B no hay que descartar. Lo único que se puede descartar es la supresión de las elecciones. De acuerdo, completamente de acuerdo. Cualquier otra situación que sea de adaptar
una modalidad para que se celebren las elecciones, como ahora mismo van a hacer los norteamericanos, que tienen las elecciones en noviembre, cuando se supone que va a haber un segundo pico enorme de la epidemia una vez que haya bajado el actual, porque el actual está todavía arriba. Sí, el rebrote. Ellos van a innovar en ese aspecto y hay que observar, porque esa innovación va a ser en dos sentidos. En el sentido político, porque casi nadie en el mundo ha sobrevivido a una crisis tan grande como esta, cuando ha habido guerras o cuando ha habido epidemias. Siempre los gobiernos pierden. Aún Churchill, que manejó bien la guerra, perdió. Y en el caso de los que manejaron mal, como por ejemplo es el caso de estos, la Junta Militar Argentina, que era una junta autoritaria, perdió el poder después de perder la guerra de las Malvinas. Nosotros debemos de ver esos ejemplos. Y lo que sí debemos de garantizar es que deben haber elecciones. Abogado Arístides Mejía, usted habló de que hay que buscar... Hagamos una breve pausa, don Carlos. Bueno. Hagamos una breve pausa y al regresar de la pausa continúa con su consulta. Ya regresamos. Que Sanigel es un producto de MC, el primer sanitizante de manos fabricado en Honduras, lanzado al mercado desde hace varios años, después de obtener su registro sanitario. Sanigel, fabricado con los mejores estándares de calidad, contiene como principio activo el alcohol etílico 70 grados y cumple con todas las especificaciones de un sanitizante. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Contiene aloe vera, sábila, glicerina que suaviza las manos. Puede adquirirlo en pulperías, mercaditos y supermercados de su preferencia. Y por supuesto el Observatorio del Poder estará lista ya en los próximos días la plataforma para conocer el trabajo de los diputados en el Congreso Nacional. Don Carlos Paz. Abogado Arístides Mejía, usted planteó algo que es real en nuestro país. Hay enemigos de la democracia, hay enemigos de nuestro pueblo que por lo tanto emplearán todo su poder, recursos, logística, y es así para mantenerse en el poder. Yo le mencionaba que está en la disposición, en la voluntad política de la oposición de poder hacer una propuesta que conduzca a retornar a la democracia, retornar al Estado de Derecho. ¿Cómo hacerlo? Es lo que se tiene que ir deslindando. Mire, muchas circunstancias se van a dar que van a limitar el margen de maniobra de Juan Orlando. Juan Orlando, el problema que tiene es que tiene muy pocas salidas. Juan Orlando tiene la amenaza de que cuando salga, y no porque lo digo yo, lo dicen medios importantes, lo dicen publicaciones de Estados Unidos, que cuando salga del poder pueda ser requerido por la justicia americana, porque ha sido mencionado. Juan Orlando no tiene un ambiente favorable ni en su partido para presentarse como candidato, pero aún así está utilizando todos los recursos de que dispone para presionar a aquellos que quieren sustituirlo en su partido. Por eso su primera batalla no es todavía contra nosotros, es contra los de su partido que lo quieren quitar. Ahí tiene que doblegar a Oliva, que es el candidato que va en ascenso, puesto que ya eliminó aparentemente, y según información que tengo, a quien llamamos como papi a la orden, ¿verdad? A Sura. Eso significa de que en sus planes sí existe todavía la idea de ir hacia una tercera reelección. Por eso es que vemos que ya hay pronunciamientos tanto del jefe del partido, que se llama Reinaldo Sánchez, que dijo el otro día, eso es imposible, nuestros estatutos lo prohíben, y agregó, y si él quiere, que se vaya a tirar por otro partido. Es una declaración osada para un partido donde todo el mundo tiene miedo y donde no hay democracia interna, pero lo hizo. Otra declaración semejante hizo
Ricardo Álvarez. Lo que quiere decir que el margen de maniobra se va reestrechando, el cerco se estrecha, pero eso, si no hay una salida, puede significar que vamos a tener una crisis política. No hay que descartar esa posibilidad. Sí, de acuerdo. Bueno, nosotros la oposición, ¿qué es lo que tenemos a favor? Pues tenemos a favor que la inmensa mayoría del pueblo, y ahora más que nunca, con todos los abusos, todos los robos que han hecho, que la Tribuna y el Heraldo los cifran en 730 millones de lempiras, los atracos que han habido de corrupción en un momento de los peores que pueden haber, que es cuando hay una crisis humanitaria y hay víctimas. Es totalmente deshumanizado lo que están haciendo y eso les está eliminando cualquier posibilidad de poder ganar una elección, ni siquiera con fraude, con tal de que se unan 2 o 3 de la oposición. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para cerrarle el paso a cualquier tentativa? 1, mantener un diálogo en un mismo sentido como la tenemos algunos. Yo tengo buenos diálogos con Carlos Eduardo, por ejemplo, con otros miembros del Partido Libre, con Salvador Narrala, a veces con otros candidatos o precandidatos del Partido Liberal, y nosotros debemos de ir uniendo criterios sobre este tema electoral. Por eso este programa es esencial para que entendamos que el primer paso es ponernos de acuerdo sobre cuál va a ser nuestra estrategia conjunta para salvar el proceso electoral y para que se realicen esas elecciones. Ahora, deben... El segundo punto es... Sí. Lo interrumpo, abogado, porque solo tenemos 5 minutos de transmisión. Deben los entes oficiales de los partidos, los coordinadores, en este caso, don Mel Zelaya, Reinaldo Sánchez, Luis Zelaya del Partido Liberal, sentarse con las demás corrientes. Digo esto porque don Mel Zelaya convocó a una reunión para la próxima semana para tocar este tema electoral justamente. Me ayuda con el tuit, Cristian, donde convoca a la dirigencia de Libertad y Refundación a tocar este tema, pero no hace énfasis en las otras corrientes que están participando. Mientras tanto, Reinaldo Sánchez del Partido Nacional hizo una convocatoria para el día de mañana donde sí convoca a las demás corrientes. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud oficialista si ustedes están hablando de ese diálogo? Hablar todas las corrientes, máxima decisión de oposición, máxima decisión de un partido político e incluso hasta sentarse, ¿por qué no?, ustedes entre liberales, libres y con Ricardo Álvarez, que se supone que es la oposición del Partido Nacional. Don Carlos Eduardo. Bueno, yo creo que puede ser que nosotros ahorita estemos ya pecando de ingenuos y que estemos hablando de elecciones primarias, que sí, que deben de ser tal fecha, que no hay que pararlas, pero pensando bien lo que ustedes están diciendo y pensando lo que dijeron Ricardo, Reinaldo, que me extraña que ahora sean tan respetuosos de los textos legales. No ha sido su característica ni de Ricardo ni de Reinaldo. Quiere decir que estamos ante otro problema que tal vez no hemos discutido. Que no sean las elecciones por la vía por la cual se quiere quedar el que está mandando hoy, sino que quiere quedarse por otra vía, violentando nuevamente el orden constitucional. Y por eso, desde hace algún tiempo, la nueva corriente está planteando de que al mismo tiempo que debemos prepararnos con escenarios electorales, debemos prepararnos con movilización popular para defender ese proceso. Porque la vez pasada, en el 2013, Libre ganó las elecciones, pero en las mesas tuvimos problemas. Nos compraron 3.500 delegados. En el 2017 nos preparamos mejor. Hicimos una alianza para superar el fraude. Ganó Salvador Narrala la candidatura. Ahí andábamos juntos con Tito. Logramos cuidar la mesa electoral con los comandos antifraude que me honro en haber dirigido. El fraude lo vinieron a hacer ¿a dónde? En la contada aquí, la curva de Batson, los votos rurales, 642 caídas del sistema. Nos faltó prepararnos con la movilización popular. No vamos a sacar una dictadura por las buenas. Tito, no va a llegar Juan Orlando ni a la sede de Libre a entregarme la banda presidencial a mí, ni a entregártela a ti, ni a nadie. Esa hay que ganarla y se va a ganar con elecciones y con apoyo popular y con la decisión del pueblo hondureño. Porque ya vimos, miren, si es que no tenemos que ser Nostradamus para prever lo que quieren hacer. Miren qué pasó en el Copén.
Mi amigo Fidel García, un gran maestro, brillante persona, ganó contundentemente la elección y solo dijo que quería hacer una auditoría forense y no le entregaron el poder. Miren lo que pasó, Tito. Hace 2 meses, Colegio de Abogados, ganamos abrumadoramente, toda la oposición unida. Freddy Cerrato ganó, nuestro compañero, y entregaron el poder. No lo entregaron. Pues así como es la víspera, así va a ser la fiesta. Por tanto, cerrarnos en una fecha y no considerar todos los escenarios posibles es peligroso. Creo yo que debemos alertarnos en toda dirección, porque no estamos lidiando con una Cándida Paloma, ni con un Manso Borrego. Ya vimos lo que han hecho, dieron un golpe de Estado, asesinaron gente cuando luchaban contra el fraude electoral, han vaciado las arcas del Estado, se están volviendo a robar el Estado en esta emergencia. Y la gente ingenuamente dicen, no hablen de política, tráiganos comida, exíjanle la comida al que se está robando el dinero. Ninguno debería estar padeciendo hambre porque hay dinero suficiente para alimentar al pueblo hondureño enterito por 5 años. ¿Y dónde está ese dinero? Ni siquiera mascarillas le han dado a todo el pueblo hondureño. ¿Dónde están los miles y miles y miles de millones? Volvió, ¿te acordás, Tito? Aquella época de la danza de los millones. Ahora es la danza de los billones del Partido Nacional. Por eso yo invito a la oposición, no solo a la oposición político-electoral. Yo conozco sectores de gran empresa que están con nosotros, que quieren que nos unamos para sacar a la dictadura. ¿Por qué no nos podemos sentar con ellos? Pudimos tener diferencias en el golpe de Estado, pudimos tener diferencias hace poco, pero hoy tenemos un enemigo común, que es un enemigo que está destruyendo Honduras. Y nos vamos a poner, no, es que aquel me quedó viendo mal hace 10 años y con él no me siento. Don Carlos, por razones de tiempo, don Carlos Eduardo, don Aristides Mejía. Se nos termina el tiempo. Un minuto para despedirnos. Debe sentarse con Luis Zelaya. Todas las corrientes liberales. Exacto, la unidad interna primero de un instituto político. Sí, don Aristides. Mire, yo creo que la unidad se va a lograr a través del proceso de elecciones democráticas internas que siempre prevalece en el Partido Liberal. En el Partido Libre me parece que no debe haber tanta preocupación por lo de la tarjeta porque al final es una elección interna y eso no es el peligro que igual que en las elecciones generales con respecto al problema de la tarjeta. Yo creo que sí debemos de sentarnos con todos los sectores. Ya le hice seña ahorita a Carlos Eduardo de que hablemos después de este programa. Todos los sectores que queremos defender el proceso democrático tenemos que ya ir hablando y fijar una estrategia común y aprestarnos a defender con todas las posibilidades que existen. Las condiciones no están para que haya una permanencia. Se nos cortó la transmisión. Gracias a don Carlos Eduardo Reina, precandidato presidencial de Libertad y Refundación, y don Aristides Mejía, del Partido Liberal, también precandidato, tocando puntos importantes, posturas importantes también sobre cada una de las corrientes y cada una de las aspiraciones. Quieren elecciones primarias, pero dejan la alternativa, que si no se puede, si no hay tiempo, mira lo que dice don Aristides Mejía, ser flexible, quizás, para que se puedan inscribir las corrientes con el menos de 2% exigido de las firmas, y quizás tener otros elementos de flexibilidad en cuanto a los requisitos. No sé si sería una propuesta congruente porque ahí aumentaría los partidos famosos, los movimientos famosos de maletín que los partidos eternamente han utilizado para comerciar con las famosas credenciales. No nos dio el tiempo para poder consultarle al abogado Aristides Mejía, expresidente de lo que fue el Tribunal Supremo Electoral, el tipo de votación que se requiere para reformar la ley electoral ante esas posibles alternativas que se van barajando para llevar a cabo el proceso electoral interno de los partidos políticos para elegir sus autoridades, como las primarias para elegir los cargos a elección popular, alcaldes, diputados, presidente de la República en cada partido político. Habla de diferentes alternativas. Esa requiere una reforma a la ley electoral
para que las corrientes se puedan inscribir sin necesidad de las firmas. Pero también hay realidades que ha mencionado don Carlos Eduardo Reina. Nadie puede medir cuándo culminará la pandemia. Si después de la inflexión de la curva haya un rebrote para finales de año, nadie lo sabe. Solo se está viendo lo que sucede en los países por donde va pasando la pandemia. También se plantea de sentarse la oposición y buscar todas las vías posibles, pero que se lleve a cabo el proceso electoral, incluso una opción B, que sería un solo proceso electoral en el 2021 y saldría los diferentes cargos a elegir desde el presidente hasta los regidores de una corporación municipal. Lo que sí debe de estar claro, Ramón, y nuestro pueblo, que quien asuma el gobierno en general, los tres poderes del Estado, en el 2022, tiene que presentar un programa de gobierno que garantice la unidad de la nación hondureña después de 11 o quizás 12 años de estar totalmente crispada. Y también debe de garantizar la recuperación económica, la generación de empleo, la seguridad de la salud, la seguridad de la educación, la seguridad alimentaria y la seguridad de la vivienda. Nuestro pueblo debe reflexionar en esta parte, que no puede seguir votando por diputados que solo van a recibir el sueldo y a calentar esa silla. Desconocemos cómo se llamen. No importa si la calle es bonita, sí, no importa si es buena persona, se requiere, además de ser buena persona, para ser un diputado, de conocimiento de la realidad de su pueblo y audacia para el debate. Importante esta dinámica, fíjese, para poder conversar. Los políticos siempre le hablan de unidad, pero en el fondo nosotros sabemos lo que está pasando en el Partido Liberal, en Libre y en el Partido Nacional. El lado oscuro por un lado y Luis Zelaya por otro lado dentro del Partido Liberal, friccionados, que no se sientan ni se hablan, tan mudos entre los dos. Hay una pugna fuerte ahí. Y dentro del Libre, el oficialismo, que yo lo siento molesto cuando surgen nuevas candidaturas como la de Will Méndez y Carlos Eduardo Reina, que tienen todo el derecho a aspirar. Tienen que sentarse primero entre los partidos. Ahora, yo me voy a la hipótesis, y ya estamos fuera de tiempo, pero yo sé que en otros programas vamos a hablar de ello, a la hipótesis de las dos alianzas en las elecciones generales. Para mí que por ahí va encaminado, que hay dos alianzas. La de un lado, la que puede conformar el lado oscuro si gana, o la que puede conformar Luis Zelaya si gana, aliado con Salvador Narrala, aliado con el Pino, y las posturas cerradas. Imagínese usted, si gana Doña Xiomara, que dice que no le vuelve a ceder a don Salvador Narrala, es difícil que lleguen a acuerdos. Ahora, surgió un nuevo elemento en la dinámica política de nuestro país, que son las candidaturas independientes. Don Roberto Contreras va a encender el ánimo en la población porque vio que en las redes sociales tuvo aceptación, y le aseguro, don Carlos, que 2 o 3 candidaturas independientes más surgen en los próximos días. Mire, disculpe que le interrumpa. Don Roberto Contreras ya aspiró con el Partido Liberal y, si no me equivoco, fue regidor y renunció al cargo. Y el político que lo eligen en renuncia, no estoy muy de acuerdo que se vuelva a proponer. Hace poco empezó una huelga y a medio palo quedó también. La gente debe ser de una sola pieza y punto. Bueno, yo creo que, mire, para la dinámica... Yo no estoy hablando de mi posición, de mis principios. No, y yo lo respeto. Pero para la dinámica democrática y en mi posición también... No, mire, ese es un error creer que a cualquiera que se le mete en la cabeza. Mire, le voy a decir el caso de Libre. Es que usted, cuando no piensan igual que usted, dice que todo es un error. Óigame, don Roberto Contreras es un personaje que ha luchado desde abajo, tiene todo el derecho de aspirar. Es cierto, el hombre es volátil en sus decisiones, a veces dice una cosa, dice otra cosa. Es inestable. Pero, óigame, ¿Cómo puede pretender alguien inestable dirigir un país? ¿Y si Juan Orlando es presidente? Que tiene el hermano preso por narcotráfico, porque un hombre humilde que tiene una cadena de pollo frito, el pueblo no debe seguir cometiendo los mismos errores. Entonces hay que orientar a nuestro pueblo que no siga cometiendo los mismos errores. Por el caso de Libre, que dice, apoyemos al pobre, don Carlos, por ejemplo, eso este país no sale adelante. Dice, el pobre, apoyemos al pobre. ¿Quién me dice de que es pobre? ¿Ah? ¿Y quién me dice que es pobre? No, ya no, pero viene de abajo. ¿Usted cree que viene de abajo y tiene derecho a superarse?
¿Usted cree que adquirir una franquicia se requiere pobreza? Pero viene de abajo, es un ejemplo de lucha, que cualquier jovencito que está ahorita sin empleo y que anda con el currículum debajo del brazo, óigame, puede ver ese ejemplo. No, esta cuestión va a ser claro. Por ejemplo, yo le digo a la gente de Libre. Solo porque el hombre haya superado tampoco. Yo le digo a la gente de Libre, ese montón de movimientos que tiene Libre, no tienen nada de socialismo. Ahí estamos de acuerdo. El socialismo es ahí estamos de acuerdo. Corrientes de pensamiento, no movimientos para repartirse cargos. Así de sencillo. Porque significa que no llega la persona que tiene las cualidades y el conocimiento para Don Carlos, servir. ¿Será que doña Xiomara quiere posponer elecciones porque esos 6 movimientos que ella tiene no se van a poder inscribir ahorita? Y los necesita. Es que lo pueden hacer uno solo si vienen de un mismo es lo más correcto, que hagan 1 o 2 corrientes para doña Xiomara. Todos vienen de un mismo tronco. Sí, no se van a poder conformar ni 4 corrientes, creo que se puedan conformar. Antes de despedirnos, les recuerdo que Sanigel es un producto de MC, es el primer sanitizante de mano fabricado en Honduras, lanzado al mercado desde hace varios años, después de obtener su registro sanitario, fabricado con los mejores estándares de calidad. Sanigel contiene como principio activo el alcohol etílico 70 grados y cumple con todas las especificaciones de un sanitizante. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Contiene aloe vera, sábila, glicerina, que suaviza las manos y lo puede adquirir en pulperías, mercaditos y supermercados de su preferencia. Nos vamos, don Carlos. Mire, tengo como 50 mensajes de apoyo a Carlos Eduardo Reina. No sé si es el call center, que me imagino que es el Grillo el que maneja las redes sociales. Son bromas. Pero el Grillo maneja bien las comunicaciones de don Wilfredo, me imagino yo. O saludos a todos los mensajes naturales, de Carlos Eduardo. Saludos a como 50 mensajes de todo el país. Anda bien en la percepción, por lo menos en las redes, don Carlos Eduardo. Nos vemos a las 6 de la tarde en CHTV. Continuaremos este debate de cómo se lleva a cabo el proceso electoral interno y primario en el país para elegir presidente en noviembre del 2021. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.